para siempre. Amén. Gloria a Dios. Esta noche vamos a tener la enseñanza número 7, la cual hemos titulado Soy aceptado por Dios en Cristo. Soy aceptado por Dios en Cristo. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios tiene muchas referencias al respecto, pero la mayoría de veces trae conflicto en la interpretación, y de eso vamos a hablar, porque muchas personas se consideran aceptadas sin importar que coincida o no lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros nos daremos cuenta en esta noche de algunos aspectos que traen conflictos y qué es exactamente lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Vamos a leer un pasaje básico, y sobre este pasaje básico es que se va a desarrollar este tema. Lo que dice la Biblia en Efesios 1, los versículos del 3 al 6, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche bien cómo habla. Somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y enfatiza en Cristo. Y dice más: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice más: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso dice el libro de Efesios, capítulo 1, versos 3 al 6. Y como hemos visto, está tratando sobre el tema de la elección o predestinación, el cual es un tema muy intenso y controversial, demasiado. Tantas cosas que se hablan, personas que enfocan estos versículos de una manera y entran inmediatamente en conflicto con otros que lo miran de manera contraria. Veamos uno de estos dos puntos principales que tratan de interpretar la doctrina de la predestinación y la elección. El primero de ellos, lo que dicen los calvinistas. ¿Qué dice Calvino? ¿Cómo lo resume en su libro Instituciones de la Religión Cristiana? El libro 3, capítulo 21. Él lo define de la siguiente manera. Dice, hablando de la elección eterna, por la cual Dios ha predestinado a algunos para salvación y a otros para destrucción. Eso dice Calvino. Dice, la predestinación por la cual Dios adopta a algunos para esperanza de vida y adjudica a otros a la muerte eterna, dice. También dice, por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios, por el cual Él determinó consigo mismo lo que Él quiso que pasara con respecto a todo hombre. Y dice, no todos son creados en los mismos términos, sino que algunos son preordenados a vida eterna y otros a condenación eterna. Y también dice, y como corresponde, como cada uno ha sido creado para uno u otro de estos destinos, dice, decimos que Él ha sido predestinado para vida o para muerte.
Esto habla en las instituciones de Calvino. En otras palabras, toda persona que cree en la doctrina calvinista o la manera calvinista de ver la palabra de Dios, cree esto: que hay personas en la tierra que han sido predestinadas desde antes de todas las cosas para que ellos vivieran en la tierra y luego fueran al infierno por la eternidad. Según esta manera de interpretar, eso es lo que está diciendo, que Dios quiso crear personas para darles vida eterna, y al mismo tiempo Dios quiso crear personas para mandarlas al infierno por la eternidad. Esa es una manera de interpretar estos versículos, lo que es la predestinación o la elección. Pero por otro lado, veamos ahora la otra corriente de doctrina. La declaración arminiana expresa lo siguiente. Dice: Dios nunca decretó elegir a ningún hombre a la vida eterna, ni reprobarlo de ella por su mera voluntad y complacencia, sin tomar en cuenta su obediencia o desobediencia prevista, para demostrar la gloria de su misericordia y justicia, o de poder y dominio absoluto. Dice, Dios no lo hizo así. También dice, Dios no ha decretado, sin la intervención de pecados reales, dejar en la caída la mayor parte de la humanidad y excluirlos de toda esperanza de salvación. Dios ha ordenado que Cristo sea la propiciación por los pecados de todo el mundo, y en virtud de ese decreto ha determinado justificar y salvar a los que creen en Él y administrarles a los hombres los medios necesarios y suficientes para la fe, en tal manera que Él sabe, cuadra con su sabiduría y justicia, pero de ninguna manera ha determinado, en virtud de un decreto absoluto, dar a Cristo como mediador solo para los electos y darles solo a ellos la fe con un llamamiento eficaz, justificarles, preservarles en la fe y glorificarles. Así que los méritos de Cristo, el llamamiento y todos los dones del Espíritu son capaces de ser ventajosos para todos los hombres, para su salvación. Y en realidad son provechosos para todos los hombres, a menos que por un abuso de estas bendiciones las perviertan para su propia destrucción. Dice, pero ningún hombre es destinado a incredulidad, impiedad o el cometer pecados como el medio y la causa de su condenación. Eso habla en una de las escuelas contradictorias del pensamiento teológico. En otras palabras, nosotros tenemos un conflicto prácticamente sin solución, porque la gran mayoría de los cristianos de hoy en día cree la primera manera que estábamos analizando, la manera calvinista, y otra gran cantidad de cristianos cree esta otra manera de conocer la salvación, la elección, la predestinación. Pero nosotros sabemos que la verdad es una sola. Y si la verdad es única, ¿quién tiene la razón? ¿Quién será? Porque están en contradicción usando la misma palabra. Unos dicen que es por acá, otros dicen que es por allá. ¿A quién le vamos a creer? Y esto es de lo que trae confusión a los cristianos. Cuando dos personas comienzan a hablar de asuntos doctrinales, normalmente
terminan en discordia, en conflictos, terminan de manera no agradable, pero ambos creen que tienen la razón. Y es que están cada uno mirando la palabra según les han enseñado y normalmente entran en contradicción. Entonces, en esta noche y en este estudio, nosotros vamos a analizar lo que la Biblia dice en Efesios 1, del 4 al 6, pero desde otra perspectiva. Una perspectiva diferente a esa del calvinismo y del arminianismo. Y vamos a volver a repetir los versículos para tenerlos frescos. Efesios 1 del 4 al 6 dice: según nos escogió en Él, escuche la palabra, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos damos cuenta que hay una predestinación para ser adoptados por medio de Cristo, sus hijos, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios. Y dice también, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, vamos a notar lo siguiente. En estos versículos que acabamos de leer, la mención de la palabra predestinado, a lo único que se refiere es al Hijo de Dios. No es a nosotros, es a Jesucristo que se está refiriendo. Y también al plan de Dios. Un plan que desde la eternidad Dios quiso tener. Al Hijo de Dios y al plan de Dios son las dos cosas que la palabra predestinado se refiere. El plan de Dios de tener un pueblo adoptado en dicho Hijo. A eso se refiere la predestinación. Y ese acto de bondad que Dios realizó era lo que Él conocía de antemano, lo que Él predestinó, lo que Él se propuso hacer antes de crear el mundo. Ese plan que lo vamos a profundizar, que tiene que ver con su Hijo Jesucristo y un pueblo amado en ese Hijo. Esto era lo que Dios tenía en su corazón antes de hacer el planeta Tierra. Dios quería un pueblo aceptado en el Hijo de su amor, viviendo como una alabanza, como un tributo a su gloria y gracia. Eso quería Dios, tener un pueblo que Él aceptaba porque estaba en el Hijo de su amor. Y si nosotros específicamente nos preguntamos qué había en el corazón de Dios, se puede resumir en estas expresiones: que Él tendría un pueblo viviendo en su Hijo y viviendo por la vida de su Hijo. Eso quería Dios. Dios quería tener un pueblo, repito, viviendo en su Hijo y por la vida de su Hijo. Eso estaba en su corazón. Un pueblo que sería adoptado en el único Hijo, dice, para que estuviera unido a dicho Hijo. La predestinación y la elección tienen que ver con el Hijo de Dios y con un pueblo que iba a estar unido a ese Hijo. Y ese pueblo entonces no se va a convertir en el Hijo, pero compartiría la vida del Hijo. La iglesia no es Jesucristo, pero comparte la vida de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso quería Dios. Sería además este pueblo santo, apartado del mal, apartado de la inmundicia, apartado de todas cosas que ofende a Dios. También sería purificado este pueblo
Dios mismo le iba a purificar con la sangre de Cristo y ha dado la manera para que los creyentes, si fallan, puedan ser purificados por Dios. Y también que sean de la misma naturaleza que el Hijo. Dios espera de este pueblo que sea santo, purificado, y promete que será de la misma naturaleza del Hijo. Su plan, de acuerdo al afecto de su voluntad, era, es decir, a Dios le alegraba mucho establecer y ejecutar este plan. Dios se alegró, dice, era de acuerdo al afecto de su voluntad. Se alegró poder recibir un pueblo en el Hijo, compartiendo la vida del Hijo por toda una eternidad. Eso era parte del gozo de Dios. Y este no era un plan B por si aquello del jardín del Edén no funcionara. Muchos dicen, por causa de que Adán falló, entonces Dios tuvo que hacer otro plan ahora con Cristo. No es así. Más bien, este era el plan A de Dios. Era el único plan que alguna vez Dios hizo con respecto a la humanidad. El único plan. Tener un pueblo viviendo en su Hijo, un pueblo santo, un pueblo que compartiría la misma naturaleza de su Hijo. Era el único plan de Dios. Este plan no era una reacción a la caída del hombre. Más bien fue hecho con pleno conocimiento de la imperfección del hombre. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y era bueno. No dice que era perfecto, que no podía fallar, pero era bueno. Y conociendo la imperfección humana, Dios, como quiera, ya tenía el plan preparado. Esa es la razón por la cual en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, se habla de Jesús como del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Pero Jesús murió hace 2000 años y algo, pero en el plan de Dios ya estaba inmolado desde el principio del mundo, dice la palabra. Por lo tanto, el plan de Dios siempre fue basado en la fidelidad y cooperación de su Hijo eterno. Todo lo que Dios hacía era con respecto a su Hijo y por causa de su Hijo. Dios planeó la salvación. El Hijo consumó la salvación. Y el Espíritu Santo revela esa salvación. Esa salvación estuvo en el corazón del Padre. El Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo está en la tierra revelando la voluntad del Padre. Dicha salvación está disponible, según declara la palabra, para cualquiera que esté interesado. Cualquiera. La Biblia dice que Dios nos escogió en Él y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo. Debemos conocer que nosotros estamos viviendo en la tierra porque Dios así lo ha querido, quiso formar la humanidad, y de la humanidad que ha formado está reuniendo un pueblo que va a pasar la eternidad compartiendo esta vida con su Hijo. Dice, por medio de Jesucristo. Aquí tenemos entonces el cómo y el dónde de la predestinación. Es en el Hijo todo lo que nosotros vemos. El cómo y el dónde. Y nada del quién.
En esa porción bíblica no menciona quién es en la tierra que será predestinado. No lo menciona, solo menciona al Hijo. El quién es cualquiera que quiera venir. Esa es la expresión bíblica, cualquiera que quiera venir. Y vamos a ver algunos versículos al respecto. Primero, Mateo 7:24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A quién le habla él? A cualquiera. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Él no está haciendo acepción de personas. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Dice más, Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está hablando a todo el que quiera. Más, Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios no está forzando a nadie. Dios está dándole la oportunidad a todos y dice: si alguno quiere, venga, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él crea, no dice los que Dios predestinó, no dice así, dice todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como lo dice también Juan. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El que bebiere, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿A quién está hablando allí en todos estos versículos? Al que quiera. Está disponible. Algo más, Juan 11:26 dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntaba Jesús a Marta. Pero Jesús decía: todo aquel que cree en mí, todos. Más, Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otro, Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay más, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo se pueda arrepentir. También dice en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos damos cuenta aquí que Dios enfáticamente menciona claramente que Él no está haciendo acepción de personas, que Él ha dispuesto su salvación a todo el que quiera, todo el que desee, está disponible. Pero ¿cuál será entonces el principio de la elección divina según el libro de Romanos capítulo 8 y capítulo 9? Porque allí se habla de la elección. Nos damos cuenta que no tiene que ver con individuos. Y ahora vamos a analizar esto. Cuando habla de que Dios predestinó, que Dios eligió, que Dios
quiso uno, amó uno y aborreció otro. No está hablando de individuos, sino está hablando, tiene que ver con la elección de un hombre, Cristo, y por lo tanto con la elección de todos los que llegan a vivir en ese hombre. En otras palabras, Cristo ha sido elegido y todo el mundo que pueda vivir, que quiera vivir en ese hombre, ha sido elegido por Dios. Todos. Pero al mismo tiempo tiene que ver con el rechazo de otro hombre, de Adán, y de todo lo que es hallado en ese hombre. Los capítulos 8 y 9 de Romanos, repito, hablan de la elección de un hombre, Cristo, y del rechazo de otro hombre, Adán. La Biblia dice que Adán vino primero, el primer hombre, y luego vino el segundo hombre, el Señor del cielo. Dos representantes de la raza humana tenemos aquí. Dios no selecciona entre adámicos. No hay nada que seleccionar, dice la palabra. Todos son iguales, dice la palabra. Dice la Biblia, Romanos 3, versos 10 al 12, lo siguiente: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué se puede elegir donde no hay nada allí? Pero ¿qué hay? Lo que sí hay es un hijo amado. Eso sí hay. Y también hay nosotros, por gracia, si llegamos a vivir en ese hijo. Si llegamos a vivir en ese hijo, entonces somos escogidos al ser hallados en él. Por favor, comprenda el mensaje. Todo el que quiera puede venir. Todo el que quiera. Y todo el que viene será hallado, escogido en Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Llegamos a ser elegidos al compartir la vida del elegido de Dios. Y nuestro propósito predestinado es ser conformados a la imagen de ese Hijo. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Dios quiere que cada persona, cada ser humano pueda recurrir a su gracia por medio de Jesucristo, y al llegar a Dios por medio de Cristo, entonces ya está dentro de los elegidos porque están con el elegido. Pero ahora esas personas tienen como meta ser conformados a la imagen del elegido del Hijo. Nuestra meta como creyentes es ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Y si logramos captar esa gran verdad, entonces al analizar la palabra de Dios, nos daremos que es más fácil de asimilar, porque Dios no se contradice en toda la palabra. Pero, ¿qué de aquellos versículos en los que Dios habla de los creyentes como elegidos o como escogidos? Porque la Biblia menciona creyentes, hablando a creyentes como elegidos o como escogidos. ¿Qué quiere decir entonces? Nos damos cuenta que dichos versículos se refieren a los que hemos llegado a ser participantes de estas cosas, de la única vida, del único Hijo que es el elegido y el escogido de Dios. Esos versículos donde la Biblia parece que está hablando a creyentes como elegidos o escogidos, está hablando a aquellos
que viven en el elegido y en el escogido de Dios, que es Jesucristo. A eso se refiere. Dios predestinó una salvación específica. ¿Cuál es? La cual consiste en un pueblo adoptado, un pueblo que recibe la condición de hijo en Jesucristo. Esto es maravilloso, porque Dios fue que diseñó este plan. Dios predestinó esta manera de cómo iba a salvar a las personas. Él quiso que haya un pueblo el cual iba a ser adoptado. No solamente adoptado como de una segunda o tercera categoría, sino adoptado en la condición legal de hijo, de hija. Nosotros, los que estamos en el Hijo, Dios nos mira como hijos verdaderos. Como dice la palabra, que nosotros somos sus hijos por su voluntad, no por voluntad de hombre. En ninguna parte de las Escrituras se dice que Dios haya escogido a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. No existe. Personas lo miran así porque están mirando solo una parte de la Biblia, la cual todos los que miran de esa manera tendrían que contestar muchas otras preguntas de lo que la Biblia dice que les contradice. Porque Dios en ningún lugar en la palabra dice que Él predestinó a ningún ser humano para ser salvo, ni predestinó a ningún ser humano para ser condenado en el infierno. Cristo es el único escogido de Dios, el único. Y nosotros somos participantes de Él. Esa es la gran verdad. Cuando se habla de alguien elegido, predestinado, escogido, Jesucristo. Y los que estén en Él, como consecuencia, también han sido elegidos en Cristo. Tenemos algo, como Dios dice en Jeremías 33, los versos 23 al 26. Dios, a nivel de reclamo, dice a Jeremías, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado. Ellos decían eso, que Dios había desechado las familias que antes había escogido. Dice, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Llegó un momento en que ellos creían que Dios había desechado su pueblo y que ya no era pueblo. Dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, si Él no ha hecho eso, claro que Él hizo todo eso. Pero Él dice, si fuera que yo no lo hice, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia. Dios asegura, aunque castigó tan fuertemente al pueblo de Israel por causa de sus maldades, como quiera Dios dice, yo les aseguro, así como viene un día y vuelve la noche, y hay leyes en el cielo y en la tierra, así como yo puse esas leyes, dice el Señor, así les aseguro que siempre habrá alguien de la descendencia de Jacob y de David, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso dice el Señor. Él asegura, aunque este pueblo ha sido llevado en cautiverio y ha venido una gran destrucción, Dios asegura, habrá descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob todavía. Y quiero rápidamente hacer algún tipo de comentario sobre la genealogía de Cristo, la cual se encuentra en 2 evangelios, en Mateo y en Lucas. Pero vamos a ver solo en el evangelio de Lucas, capítulo 3,
se encuentra en los versículos 23 al 28, pero lo que he hecho es que de todos los nombres que hay allí, he sacado algunos que son, por decir así, bien conocidos bíblicamente hablando, por cosas que pasaron con ellos, y cómo Dios ha tenido en cuenta personas para traer a Cristo por medio de esa genealogía. Es impresionante. Veamos alguno. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Dice, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Sabemos de Zorobabel, que era a quien Dios le dijo, tú tienes que ir. Tú tienes que ir. Y él fue. Cuando Esdras estaba y que estaba profetizando Ageo y Zacarías, Zorobabel está allí, dentro de la genealogía de Cristo. Hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Buz. Aquí tenemos cómo Cristo viene de todos ellos, su genealogía. Hijo de Fares, hijo de Judá. Cuando miramos que Cristo viene de la descendencia de Fares, a quien Judá, por decir así, violó y luego la quería matar porque creía que ella había fornicado por allí, y ella le dijo, ¿de quién es este bastón? Oh, es mío ese hijo. Bueno, pues de ese hijo viene a la descendencia de Cristo. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pero hay más, dice, hijo de Sem. Sabemos que Noé tenía otros hijos, pero Dios eligió a Sem. Viene la raíz semita de allí. Hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc también. Pero hay algo más. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Set. La Biblia dice en el libro de Génesis que Caín mató a Abel, pero que Abel era de Dios. Y luego dice, cuando tuvo Eva a Set, la Biblia dice, Dios ahora me ha sustituido a Abel, a quien mató Caín. Y vemos entonces que Set viene para que la descendencia por la cual iba a venir Cristo no se detuviera. Y la Biblia lo dice claramente. Dios le dio a Set en sustitución de Abel, lo cual vendría en la descendencia hasta Cristo. Y ahora miremos algo, lo que dice el libro de Romanos capítulo 9. Romanos 9 no habla de que Dios haya escogido un individuo para salvarlo y a otro para condenarlo. No es eso lo que dice Romanos 9, sino que habla de los hijos de la carne versus los hijos del Espíritu. Ahí están, son dos renglones grandes. De aquellos que han sido escogidos en la única simiente y de los que han rehusado y rechazado esa simiente. De eso habla. No está hablando de individuos. Veamos, Romanos 9, 13, 16 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Él explica, sino en Isaac te será llamada descendencia. Estamos hablando de la descendencia por la cual vendría Cristo. Dice en Isaac. Dice también, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Escuche bien esa palabra.
los de la promesa. Dice también, y no solo esto, sino también, sigue hablando Pablo, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, explica Pablo, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, del 6 al 13. Y aquí muchas personas dicen, ahí está, Dios predestinó a Jacob para salvarlo y a Esaú para condenarlo. Fácilmente eso es lo que dicen, porque creen que está hablando a personas, y repito, está hablando es a otro nivel, a la simiente escogida y a los que están en esa simiente, y por otro lado a los que rechazan esa simiente. Pablo demuestra que Dios siempre ha tenido un hijo escogido, una simiente escogida en la que un pueblo sería bendecido. Eso sí lo demuestra Pablo. Cita que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Él no está haciendo referencia a individuos, sino a los dos pactos, al primero y al segundo, al hijo de la promesa versus el hijo de la carne. A eso es que Pablo se refiere. Por eso, en el mismo capítulo, póngale atención cómo Pablo explica. Pablo menciona tanto a Sara, la esposa de Abraham, como la historia de Isaac versus Ismael. Ahí él explica, Ismael nació primero, pero por la carne, pero Isaac nació después, pero era el de la promesa. Él lo explica, y en el mismo versículo habla a Rebeca, la esposa de Isaac, como la historia de Jacob y Esaú. Jacob, dice, nació después que Esaú, pero como quiera, el segundo fue el que Dios escogió. Mucho antes de que Abraham naciera, Dios ya tenía su hijo escogido. Y Jesús mismo dijo, Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy, dijo él. Él mismo reconocía que era el elegido de Dios. Luego, Isaac representó la simiente de la promesa. Es una representación, Isaac. Ismael, la simiente de la carne. Eso es lo que representa. Lo mismo sucedió con Jacob y con Esaú. Jacob, el segundo en nacer, llega a representar la simiente de la promesa y hereda tanto la primogenitura como la bendición. Esaú representa a los que se convertirían en enemigos de la simiente. La elección descrita en Romanos 9 es la elección de la simiente de Dios en contra de la simiente natural. No habla de los individuos, habla del Hijo de Dios contra el Hijo natural. Habla de Isaac por encima de Ismael, de Jacob por encima de Esaú. Los individuos, cuando usted analiza cómo vivió Esaú, cuando Jacob fue a encontrarse con él, si usted conoce bien la historia, Esaú le dijo, Dios me ha bendecido demasiado, mira todo lo que tengo. Él fue bendecido, humanamente hablando. Jacob también. La Biblia dice de Ismael, Dios le dijo a su madre
yo voy a bendecirlo a él. Yo he escuchado su lloro, su clamor, cuando ella creía que se iba a morir. Y Dios le había dicho a Abraham mismo, voy a hacer de Ismael una nación grande, porque es tu hijo también. Ellos todos fueron bendecidos humanamente hablando, pero la Biblia está hablando más allá de sus propias vidas naturales, tomándolos a ellos solo como representantes de lo que Dios quería hacer desde la eternidad, su plan predestinado. Esto es similar, buscando otro ejemplo, a lo que Pablo se refiere en Gálatas capítulo 4, versos 22 al 29. ¿Acerca de quién? De Sara y Agar. Pablo dice que él no se está refiriendo a mujeres individuales, allí lo explica claramente, sino a los dos pactos que ellas representan. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y luego él explica mejor, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y explica, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, explica Pablo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, Pablo dice, así también ahora. Nos damos cuenta que la Biblia explica muy claramente este asunto. Pero por favor recuerde lo que al principio exponíamos, lo que habla el calvinismo y lo que habla el arminianismo, tratando de explicar el asunto de la elección y la predestinación, porque se han enfocado en el ser humano, no en Cristo, el único elegido. Vemos entonces, hablando de Sara y Agar, que una mujer representa la esclavitud que existe en la carne. Los seres humanos están esclavizados, la misma carne los tiene esclavizados. Viven pecando, aún no quieren pecar, a menos que sean libres por Cristo. Representa el antiguo pacto, el primer pacto. En tanto que la otra mujer representa la libertad del Espíritu, el nuevo pacto, el segundo pacto. Agar representa esclavitud, el primer pacto, la carne. Sara representa el Espíritu, la libertad, el segundo pacto. Dios le dijo a Moisés, y Pablo lo cita en Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso dice. La misericordia y la compasión existen en un solo lugar y existen únicamente para un pueblo, el pueblo que llegó a vivir en y por su Hijo. Para el pueblo que está en Cristo existe la compasión de Dios y la misericordia de Dios. Y esa es la razón por lo que dice en este versículo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros. No tiene nada que ver con la voluntad del hombre o la determinación de Adán. No está hablando de eso.
Todo tiene que ver con la única simiente que Él ha escogido y con las vasijas de misericordia que escogieron vivir en y por Él. Eso es lo que está hablando. Tiene que ver con Cristo y con el pueblo que está en Cristo. De eso que Pablo se refiere. Su misericordia solo es extendida en esta analogía a Jacob. Esaú representa a los que tratan de tomar la bendición, esa misericordia, sin tener la primogenitura. Como lo explica Hebreos capítulo 12, versos 16 al 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad, dice, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fue desechado. Jesús le hablaba muy fuerte a los fariseos y escribas de su tiempo, diciendo, aquel día, allá en el cielo, se sentarán aquellos que son postreros y ustedes serán echados fuera. Dando a entender, vendrán otros que serán los que van a ser aceptos delante de Dios, porque ustedes están rechazando a aquel que vino desde el cielo. Pablo concluye el capítulo 9 de Romanos demostrando que él estaba y continuará hablando específicamente de la simiente natural de Israel, la cual rechazó al verdadero hijo, a la verdadera simiente, la cual se recibe por fe. Está hablando, los judíos rechazaron aquello que solo se puede recibir por fe, y ellos trataron de recibir la promesa basada en las obras de la ley. Y Pablo está contendiendo con ellos, tratando de hacerles razonar que por las obras de la ley no es que se puede lograr participar de aquella promesa. Y los judíos lo habían rechazado. Por lo tanto, realmente Israel se convirtió en Esaú, el que rechazó su primogenitura. La rechazó. Y los cristianos, seamos judíos o gentiles, se convirtieron en Jacob, el que recibió el amor de Dios. Y en esencia, el que tomó la primogenitura y la bendición. Los que estamos en Cristo. Jesucristo, según declara la palabra, es el escogido. Él es el elegido. Él es la persona predeterminada, predestinada por Dios, y el lugar en que podemos ser aceptos para Dios. Nosotros podemos ser aceptados por Dios, pero solamente en Jesucristo. Pablo dice en Efesios que nosotros somos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, pero que en Cristo somos hechos, ¿qué? Coherederos y conciudadanos de la familia del Padre. En Cristo, esa es la gran diferencia. Como Él explica, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hubo un tiempo que así andábamos. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Explica Pablo en Efesios 2 del 1 al 3. Todos nosotros, cuando éramos esclavos
de nuestros pensamientos y de los deseos de la carne, éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice la palabra. Pero también dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué condición más triste! Pero ahora en Cristo, Él explica, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice la palabra. Efesios 2, 12, 13, 18 al 19. Eso es lo que tú y yo, si estamos en Cristo, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, coherederos con Cristo. Esa es exactamente otra manera de decir que nosotros somos aceptos en el amado, en Jesucristo. Esa es otra manera. Bendito sea el Señor para siempre. El plan que existía en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo tiene que ver con una palabra: el amor. Dios es amor y su plan tenía que ver con su propia esencia, que era el amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y también explica Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. Aquí está la manera entonces en que el amor de Dios se manifiesta. Él nos da al Hijo de su amor para que podamos vivir en Él, en el Hijo del amor, y participar entonces en dicho amor. Ese es el amor de Dios. Nos da, repito, el Hijo de su amor para que nosotros podamos vivir en ese Hijo y entonces podemos participar del amor de Dios. Nosotros participamos de ese amor como individuos, cada uno individualmente, pero no independiente de Cristo, sino unidos a Cristo. Ese amor es individual, pero no independiente del Hijo de su amor. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El amor de Dios es real, es definitivamente sustancia, va más allá de toda comprensión. El amor de Dios. Cuando uno puede profundizar lo que es el amor de Dios por medio de la revelación de Cristo, Pablo dice que podamos nosotros conocer la anchura, la altura, la profundidad de Dios por medio del amor mostrado en Cristo. Nos revelará entonces la plenitud de Dios cuando podemos conocer el amor de Dios en Cristo. Pero este amor es experimentado, es comprendido, es vivido solo en el Hijo de su amor, solamente. Por lo tanto, si rechazamos al Hijo de Dios, en realidad lo que estamos haciendo es rechazando su amor. Toda persona que rechaza al Hijo de Dios está rechazando el amor de Dios. Dios, según declara la palabra, no ama, escuche bien, no ama a todos por igual, pero sí ofrece su amor a todos por igual. Eso es lo que explica la Biblia. El amor de Dios es presentado como una oferta, como una invitación.
Esta invitación, esta oferta se torna realidad, se vuelve una experiencia y una relación solo para los que están en Cristo. No puede otra persona conocer el amor de Dios a menos que esté en Cristo. Solo para los que son aceptos en el amado, solamente. Y esta es la manera en que Dios amó a todo el mundo. Dios les dio una nueva vida. Les dio la oportunidad de salir de una vida para habitar en otra. Dios está mostrando su amor a todo ser humano, dándole la oportunidad de salir de la vida de pecado en que está viviendo y pueda venir ahora a esa nueva vida en Cristo, la cual es totalmente diferente. Les dio la oportunidad de perder sus propias vidas para encontrar la vida en Cristo. Nosotros debemos comprender que la relación a la que somos invitados es la relación que Cristo tiene con su Padre. Acuérdense que decíamos al principio, lo que Dios ha predestinado para la humanidad es que haya entre los que quieran un pueblo el cual será idéntico a la semejanza de su Hijo, un pueblo que compartirá la vida de su Hijo, un pueblo que podrá vivir representando la humanidad en su Hijo, todo en su Hijo. Pero ¿cuál es la relación del Hijo con el Padre? Esa es la que la Biblia dice que debemos nosotros tener también. Así es todas las cosas espirituales. Nosotros tenemos que aprender a mirar a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo de cómo nosotros, como seres humanos, debemos vivir, comportarnos, hablar, todo. Él es el modelo, Cristo Jesús. Y cuando nosotros imitamos a Cristo en todo, nosotros estaremos cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas. Cristo es el único que ha sido amado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo, almas individuales, hemos sido hechos partícipes de dicha vida y por lo tanto de esa relación. Sí, tú y yo estamos también en esa relación de amor con Dios. El amor de Dios es para usted y para mí, pero en Cristo solamente. La Biblia dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8:39. Pero debemos notar que el versículo dice que es el amor de Dios en Cristo. No se nos olvide, fuera de Cristo no lo podemos experimentar. Dios ama al mundo al invitar a cada uno a la verdadera relación y experiencia de ser aceptados, conocidos y amados en el Hijo de su amor. Todo lo que Dios hace es mostrándonos su amor por medio del Hijo. Toda persona que logre conocer la revelación del amor de Dios por medio de Jesucristo viene a ser amada por Dios también, porque ya está en el Hijo. La invitación de Dios de que compartamos su amor en el amado, como decíamos, es una oferta, es algo que podemos aceptar o rechazar. Pero ¿qué dice la palabra? Los muertos que oyeren su voz vivirán por él. Los muertos que oigan su voz van a vivir. Recordemos entonces que el plan predestinado y predeterminado por Dios era tener un pueblo viviendo en su Hijo, compartiendo la vida de su Hijo, compartiendo la relación del Hijo con el Padre. Ese es el plan de Dios, que seamos
aceptos en el amado. Si nosotros podemos profundizar en esas áreas, en reconocer que somos pueblo viviendo en el Hijo de Dios, que estamos viviendo la vida de Dios en el Hijo, que estamos compartiendo esa relación de padre-hijo, como dice la palabra, Dios nos ha dado el espíritu de su Hijo, el cual clama en nosotros, Abba, Padre. Cuando logramos comprender esto, también entenderemos que somos amados por Dios, porque estamos en el amado. Y nada ni nadie nos puede separar de ese amor de Dios, el cual es en Cristo. Entonces, ¿por qué somos amados por Dios? Porque somos aceptos en el amado, llevados a morar en el reino del Hijo de su amor. Por eso somos amados por Dios. Somos aceptados en el amado y hemos sido llevados a morar en el reino del Hijo de su amor. Y yo, para terminar, quisiera presentarles de nuevo los versículos que estamos analizando de Efesios 1, pero ahora me voy a extender del 1 al 14, pero ahora lo voy a ver en otra versión, en la versión traducción en lenguaje actual. Otra versión que dice lo mismo en un lenguaje que podemos asimilar más fácil. Miremos, lo voy a leer de corrido, a ver si ahora tiene más sentido todo lo que hemos estado explicando. Dice: queridos hermanos y hermanas de Éfeso, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo porque Dios así lo quiso. Les pido a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. También dice, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran poder. Y luego dice, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un verdadero mensaje. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos
la grandeza de Dios. Dice Efesios 1, del 1 al 14. Es tremendo, es claro. No tenemos que estar pensando en si Dios predestinó a este o aquel para el infierno o para el cielo. Solo Jesucristo. Y los que están en Cristo también gozará de lo que Dios ha predestinado para la humanidad, de que sea parte de ese pueblo. Como nos dice, voy a terminar también leyendo estos versículos que nos dice Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, que sea de provecho el conocer esta gran verdad que nos permite entender mejor el plan eterno de Dios y nos permite profundizar aún más para sacarle más provecho a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que todo lo que Él nos muestra, nosotros podamos asimilarlo, podamos apreciarlo y podamos también enseñarlo a otros. La Biblia dice que lo que recibimos por gracia, démoslo por gracia también. No nos guardemos estas bendiciones, pero primero tenemos que atesorarla y nosotros practicarla. Después de esta enseñanza, te voy a pedir, analiza la Biblia cuando la leas y verás que tienes una nueva revelación. Vas a entender muchos puntos conflictivos, ahora serán fáciles, porque ya te das cuenta en un cuadro mucho más amplio cuál es el plan de Dios. Podrás comprender que será el tema de la próxima semana. ¿Qué significa realmente estar en Cristo? ¿Qué significa? Vamos a orar. Amado Padre, Rey eterno, todopoderoso Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, porque tú, Señor, has diseñado este plan tan maravilloso y nos has permitido a nosotros ser partícipes del mismo. Nos has permitido conocer las cosas que tú has planeado y nos has mostrado tu gracia para que nosotros también seamos parte de tu pueblo, de ese pueblo que ha sido llamado a estar eternamente contigo para alabanza de tu gloria. Y pedimos, Dios, que cada persona que se acerca a ti por medio de Cristo pueda conocer estas verdades y pueda ser libre en su manera de interpretar la palabra bendita que tú has dejado a la humanidad. Dios, ayúdanos a discernir correctamente para que esos vientos de doctrinas contrarios